¿Sabes ese momento en el que piensas, vale, ahora sí que el futuro se nos fue de las manos? Pues prepárate porque lo que te voy a contar hoy es de locos. OpenAI acaba de lanzar un navegador que navega por ti. O sea, literal, mueve el ratón, hace clics, rellena formularios mientras tú estás, yo qué sé, desayunando. Al mismo tiempo, Google presenta una inteligencia artificial que podría ayudar a curar el cáncer. Y por si fuera poco, Google, Amazon y Anthropic están metidos en una guerra de miles de millones por ver quién domina la IA más potente del planeta. Y Meta no se queda atrás, escanea tus fotos privadas si tú lo permites, bloquea los bots de WhatsApp que no sean suyos y te pone una IA en los ojos con sus nuevas gafas Oakley. Y espera, que hay más. La IA de X ha sido hackeada para difundir estafas. Amazon reemplaza a 600.000 personas con robots y encima apaga medio internet con un solo error. Y TikTok, sin hacer ruido, se convierte en la red social más rentable del mundo. Y sí, todo esto ha pasado en solo una semana y te lo voy a contar. Muy buenas Isipromeros, soy JJ Priego y como cada lunes te traigo las noticias más bestias del mundo tech, la inteligencia artificial y las redes sociales. Y hoy el menú viene fuerte, así que si no te quieres quedar atrás en el futuro digital, ¡vamos! ChatGPT Atlas, el navegador que navega por ti. Atento a esto porque tu navegador podría conocerte mejor que tú mismo. No estamos hablando de una mejora más de Chrome, al contrario. Hablamos de una revolución total. OpenAI acaba de lanzar ChatGPT Atlas, su propio navegador con inteligencia artificial integrada, y el impacto ha sido tan brutal que Alphabet, la empresa matriz de Google, perdió 150.000 millones de dólares en bolsa en solo unas horas. ¡Boom! ¿Pero por qué este navegador está haciendo temblar los cimientos de Google? Pues porque no necesitas buscar, ni escribir, ni clicar. Atlas elimina la barra de direcciones y lo sustituye todo por ChatGPT, que responde directamente a tus preguntas, compara productos, resume webs y hasta navega por ti. Literalmente, con el modo agente, Atlas mueve el ratón, rellena formularios, busca vuelos y hasta compra ingredientes para tus recetas sin que tú muevas un dedo. Además, tiene memoria propia. Recuerda tus búsquedas, tus hábitos y hasta los proyectos en los que estás metido. ¡Una locura! ¿Te imaginas pedirle que prepare tu trabajo de clase mientras tú estás en la ducha? Y es que Atlas no es solo un navegador, podría ser el principio del fin del monopolio de Google. ¿Tú qué piensas? La IA de Google que podría curar el cáncer. ¿Y si te dijera que una inteligencia artificial acaba de hacer uno de los descubrimientos médicos más importantes de la década? No es ciencia ficción, es real. Google DeepMind y la Universidad de Yale han desarrollado una IA llamada C2S Scale 27B que ha descubierto una nueva forma de atacar el cáncer. Sí, lo oíste bien, atacar el cáncer. ¿Y qué ha hecho exactamente esta IA? Pues bien, ha encontrado una manera de convertir los llamados tumores fríos, aquellos invisibles para el sistema inmunológico, en tumores calientes, muchos más fáciles de eliminar con tratamientos. Básicamente, ha creado una estrategia para que el propio cuerpo detecte y luche contra las células cancerígenas antes de que sea demasiado tarde. Esta IA no es una cualquiera, tiene 27.000 millones de parámetros, ha sido entrenada con datos médicos reales y es capaz de predecir el comportamiento de una célula. Incluso, ha diseñado un fármaco que solo activa el sistema inmunitario en entornos muy específicos, algo que hasta ahora era imposible. Y lo mejor, todo esto es de código abierto, sí, cualquier hospital del mundo puede usarla. Una IA capaz de crear tratamientos personalizados contra el cáncer. Esto ya no es el futuro, es el presente. Increíble, ¿verdad? Google contraataca con Veo 3.1. Google ha contraatacado con todo. Mientras el mundo alucina con los vídeos hiperrealistas de Sora 2 de OpenAI, llega Veo 3.1, la nueva bestia de inteligencia artificial de Google, y ya muchos dicen que es mejor. ¿La razón? Pues que ahora no solo crea vídeos brutales a partir de texto, sino que entiende exactamente lo que le pides y lo mejora con efectos de sonido, música, voces y una precisión cinematográfica. Con Veo 3.1 puedes hacer vídeos verticales o horizontales en formato 16:9, controlar personajes, eliminar objetos no deseados y hasta cargar imágenes de referencia para que todo sea tal cual lo imaginas. ¿Quieres que una escena empiece con una imagen y termine con otra? Pues lo hace. ¿Quieres extender tu vídeo más de 1 minuto? Pues también. Y si algo no te gusta, puedes editarlo al momento con la herramienta Flow. Lo más loco es que Google planea llevar esta tecnología a YouTube Shorts. Imagina crear vídeos virales directamente desde tu móvil, con calidad de cine y control total sobre cada escena. Y sí, algunos de estos poderes estarán disponibles directamente en la app de Gemini. ¿Estamos viendo el futuro de TikTok y YouTube en tiempo real? Pues todo apunta que sí.
Amazon despide humanos y apaga Internet. Suena increíble, pero es real. Un solo error apaga media Internet. Y al mismo tiempo, una empresa reemplaza a 600.000 personas por robots. Eso es exactamente lo que está haciendo Amazon. Por un lado, la compañía de Jeff Bezos ha lanzado su plan más agresivo: automatizar el 75% de sus operaciones en Estados Unidos. La idea es sustituir trabajadores por cobots. Sí, no los llaman robots, los llaman coworkers tecnológicos. Lo hacen así para sonar más amigables. Y así, esperan duplicar sus ventas y reducir costes, evitando contratar a más de 500.000 de personas. Eso sí, mientras hacen esto, planean lavar su imagen, repartiendo juguetes en desfiles navideños. No sé si eso les funcionará, pero si eso fuera poco, esta misma semana Amazon Web Services colapsó. Resultado, pues que cayeron Snapchat, Reddit, Fortnite, Zoom, varios bancos y un buen pedazo de Internet. ¿El culpable? Pues un fallo clásico en su sistema DNS que dejó al mundo digital perdido durante horas. Amazon no solo está automatizando a lo bestia, también es la columna vertebral de Internet. Y cuando ellos fallan, todo se apaga. ¿Estamos listos para depender de robots y de una sola nube global? Meta lo ve todo y quiere más. ¿Y si te dijera que Meta quiere ver tus fotos privadas, eliminar tus chats y controlar tus respuestas automáticas todo al mismo tiempo? Pues prepárate, Meta está lanzando una oleada de actualizaciones que combinan poder absoluto con un toque inquietante. Para empezar, WhatsApp Business prohibirá la mayoría de chatbots externos. ¿Tienes uno de OpenAI o Perplexity? Pues fuera. Ahora solo podrás usar Meta AI, el nuevo asistente exclusivo. En Facebook están probando una función que escanea tus fotos privadas si lo permites, para encontrar momentos especiales y ayudarte así a publicar más. Y todo con inteligencia artificial. Y súmale a eso que en España ya se venden las nuevas gafas Oakley de Meta, con IA integrada, capaces de decirte qué estás viendo, traducir en tiempo real y darte estadísticas en plena calle. Un mini ChatGPT en tus ojos. Pero mientras lanzan tecnología de ciencia ficción, Facebook Messenger desaparecerá para siempre, sí, para siempre. Y Meta se enfrenta a una demanda por permitir estafas con asesores financieros falsos. Además, estudios revelan que el nuevo algoritmo está polarizando más que nunca. Meta avanza sin freno, pero ¿a qué precio? Porque entre innovación y escándalo, la delgada línea entre privacidad y poder se está borrando. YouTube se clona y cobra por ello. Atención creadores, porque YouTube acaba de soltar 2 bombazos con inteligencia artificial, que podrían cambiar Internet para siempre. Como ya adelantábamos la semana pasada, ya es oficial. Ahora podrás doblar tus vídeos a cualquier idioma y la IA hará que tus labios se muevan, como si lo hubieras dicho tú. Sí, como en las pelis, compruébalo tú mismo. Partendo appunto proprio dall'estetica, adesso inizio a raccontarvi le cose che cambiano. The aesthetics. Now I'll start telling you about the things that have really changed. First of all, the camera department. There have been some interesting upgrades in the Pro versions, but there is a huge new feature on the basic. Mola, pero ojo, esto podría convertirse en una función de pago. Y si pensabas que eso era todo, YouTube también te dará una herramienta para detectar deepfakes con tu cara o tu voz. ¿Te están usando sin permiso en otro canal? ¿Apareces diciendo cosas que jamás dijiste? Pues ahora podrás detectarlo y denunciarlo directamente desde YouTube Studio. Eso sí, tendrás que verificar tu rostro con reconocimiento facial. Ambas funciones están aún en fase beta, pero se espera que lleguen a todos los creadores en 2026. Y esto no solo mejora la accesibilidad a los vídeos, sino que abre la puerta al contenido multilingüe global y también al control total sobre tu imagen. ¿El futuro? Pues sí, un creador que habla todos los idiomas y que lucha contra su versión falsa creada por IA. Bienvenidos a la nueva era de YouTube. X ahora vende tu usuario y difunde estafas. Ojito con esto, Elon Musk ha desatado el caos en X, antes Twitter, porque ahora puedes comprar el nombre de usuario que siempre soñaste, pero prepárate, puedes llegar a pagar hasta $1.000.000 por uno raro. Pero lo que más está indignando a la comunidad es que solo mantendrás tu nombre mientras sigas pagando la suscripción Premium Plus. ¿Dejas de pagar? Pues pierdes tu nombre. Locura total. Pero eso no es lo más inquietante. Mientras vende nombres de usuario, la IA de X, el chatbot Grok, ha sido hackeada por ciberdelincuentes. Y es que le están engañando para que comparta enlaces falsos que redirigen a webs de phishing y descargan virus. ¿Cómo? Pues usando vídeos trampa con comandos ocultos que Grok interpreta como instrucciones. Este tipo de ataque se llama groking y demuestra que incluso las IAs más avanzadas pueden ser manipuladas. Y están usando la reputación de Grok como fuente fiable para hacer que millones de usuarios caigan en estafas sin darse cuenta. Así que por un lado puedes pagar por un nombre que ni es tuyo para siempre y por otro te puedes infectar con un clic. Todo dentro de la misma app. ¿Elon Musk está innovando o perdiendo el control?
Google y Anthropic, la guerra por la IA. ¿Google y Anthropic unen sus fuerzas? Pues eso parece. Se viene una nueva alianza gigante en la guerra de la inteligencia artificial. Google y Anthropic están negociando un acuerdo multimillonario para acceder a la mayor potencia informática del planeta. Y las cifras son de locos. Se habla de decenas de miles de millones de dólares en capacidad de cómputo. ¿Para qué? Pues para hacer que la IA rival directa de ChatGPT se vuelva imparable. Anthropic, fundada por ex-empleados de OpenAI, acaba de triplicar su valoración a 183.000 millones de dólares, tras una ronda de inversión brutal. Y ahora quiere usar los chips más potentes de Google, las famosas TPUs, para entrenar modelos aún más grandes, rápidos y autónomos. Google, por su parte, ya ha invertido 3.000 millones en la empresa y quiere más. El dato curioso, pues que Amazon también ha invertido en Anthropic y compite por ser su proveedor de nube. Sí, Google y Amazon luchando por la misma IA. Y todo esto demuestra una cosa: la próxima generación de inteligencia artificial no será solo una batalla de cerebros, sino de servidores y energía bruta. Y Claude quiere ser el nuevo rey de los modelos lingüísticos. TikTok gana más que nunca y tú podrías ser parte. TikTok no es solo la app más viral, ahora también es una de las más millonarias. En 2025, la plataforma alcanzará los 32.400 millones de dólares en ingresos publicitarios, superando a X, a Twitter, Snapchat y LinkedIn a la vez. ¡Una locura! Y esto la coloca en el top 5 global de redes más rentables para anunciantes. ¿La clave? Pues que TikTok tiene algo que las marcas adoran: la atención real de la generación Z. Porque casi el 40% de sus usuarios tienen entre 18 y 24 años y lo mejor de todo, no odian los anuncios. De hecho, el 72% dice que los anuncios de TikTok les parecen inspiradores, naturales y hasta divertidos. Aquí no funciona el típico spot de televisión. Las marcas que triunfan son las que hacen contenido auténtico, con estética casera, retos, humor y storytelling real. Además, TikTok se ha convertido en un centro de descubrimiento. El 70% de los usuarios descubren nuevas marcas aquí, antes que en Google. Y atención, funciones como TikTok Shop y TikTok Pulse permiten comprar directamente desde el feed, potenciando aún más las ventas. Así que si vendes algo o quieres crecer como creador, TikTok ya no es opcional, es el escaparate del futuro. WhatsApp ahora resume tus chats y nadie lo sabrá. ¿Alguna vez abriste un grupo de WhatsApp y te encontraste con 243 mensajes sin leer? Sí, ¿verdad? Pues respira, porque WhatsApp ya tiene la solución perfecta. Y es que una nueva función de inteligencia artificial resume tus conversaciones automáticamente, así como lo oyes. Meta ha lanzado esta semana el llamado resumen de mensajes, una herramienta que usa IA para analizar grupos o chats individuales y darte solo lo más importante, sin necesidad de leer todo. Por ahora, está disponible solo en portugués y en Brasil, pero se expandirá pronto a otros idiomas, incluido el español. Lo más loco es que todo esto se hace con cifrado de extremo a extremo. Ni Meta ni WhatsApp pueden leer lo que escribes. El resumen solo lo ves tú, y nadie del grupo sabrá que lo usaste. Además, puedes desactivarlo cuando quieras y bloquear su acceso en chats sensibles. La función se activa manualmente desde la configuración y promete cambiar por completo cómo usamos WhatsApp. Menos scroll, más claridad. Y sí, todo esto es gracias a la IA de Meta AI y su tecnología de procesamiento privado. ¿Estás listo para que tu WhatsApp piense por ti? Y bueno, y sin bromeros, esto ha sido todo por esta semana. Hoy hemos visto cómo OpenAI lanza un navegador que podría destronar a Google, mientras Google responde con una IA que podría curar el cáncer y una herramienta que crea vídeos alucinantes. Amazon despide a miles y apaga medio internet con un solo fallo. Meta escanea tus fotos y elimina Messenger. YouTube clona tu voz para traducirte al instante. TikTok gana más que nunca. X vende nombres de usuario y la guerra por la IA mueve miles de millones de dólares. Como ves, el mundo tech avanza tan rápido que si no lo sigues, te quedas fuera. Así que ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un buen like si este vídeo te ha dejado con la boca abierta, porque es gratis y nos ayuda muchísimo. Y dime en los comentarios, ¿qué noticia te impactó más? ¿El navegador que navega solo, los robots de Amazon o la IA que podría curar el cáncer? Síguenos también en todas las redes de EasyPromo para contenido exclusivo, ideas creativas y trucos de marketing digital. Y pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para ti y tu negocio. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo vídeo del lunes con más noticias tech que te volarán la cabeza. Adiós.